Muy bien, muy buenos días, alumnos. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. ¿Todos me están escuchando bien? Estoy presentando la, la diapositiva. A ver. ¿Mm? Bien. ¿Qué tema vamos a desarrollar el día de hoy, jóvenes, lo que están viendo? ¿Cuál es el tema que nos trae el día de hoy? Exacto. El día de hoy vamos a hablar sobre Mesopotamia. Muy bien. Mesopotamia es el nombre de una región. Muchos creen, muy bien, gracias. Muchos creen de que Mesopotamia es el nombre de una cultura. No, Mesopotamia es el nombre de una región. En esa región de Mesopotamia, en la antigüedad, se desarrollaron varias culturas, las llamadas culturas mesopotámicas. Los sumerios, que fueron los más antiguos, luego los acadios, que formaron un gran imperio. Cuando cae el imperio acadio, los sumerios recobran su independencia, se producen invasiones y se va a formar el imperio de Babilonia, el primer imperio de Babilonia. Cuando termina el primer imperio de Babilonia, producto de una invasión, de otra invasión, entramos al periodo de la hegemonía del imperio acadio, el imperio acadio, un imperio importantísimo de tipo militar que va a conquistar todas las regiones vecinas. Cuando cae el imperio acadio, aparece el segundo imperio de Babilonia o neo imperio babilónico. Como verán, Mesopotamia, esa es la región de Mesopotamia, donde se desarrollaron varias culturas en épocas diferentes. Generalmente, cada periodo de Mesopotamia, cada periodo cultural de Mesopotamia, termina o terminó, en todo caso, para ser más específicos, con una invasión. Una época, una invasión. Una época, una invasión. Una época, una invasión. O sea, esa es Mesopotamia. Muy bien. Antes de hablar de Mesopotamia, vamos a hablar, eso vamos a hablar el día de hoy, quiero, a ver, que me respondan algo, como recapitulando la clase de ayer, que me gustó su participación, muy buena participación por parte de ustedes, muy buena participación. Eh, por ejemplo, ¿quién me puede decir qué cosa es la hominización? ¿Qué entendieron ustedes por lo que es la hominización? Pueden escribir o activar su audio. La humanización era cuando el hombre pasa de ser un ser, bueno, un mono, va evolucionando a ser un ser bípedo y va mejorando su habilidad de locomotora y también desarrollo del cerebro. En general, es una evolución a lo largo de los años. Ajá, muy bien. Pero lo que me dice está bien, pero un detalle, una observación. El hombre desciende del mono, dije ayer.
No, desciende del homínido. Desciende del homínido, que era un primate, ¿no es cierto? Que era un primate. Exacto, muy Sí. bien. Acá, sí, sí, habla. A ver, me han escrito aquí, Franklin, proceso mediante el cual se da la aparición del hombre, muy bien, la evolución de los homínidos hasta el hombre humano, el Homo sapiens, muy bien, el trastorno de los primates, la evolución del hombre, claro, el hombre es pariente del mono, sí, estamos emparentados, no que desciendan, muy bien. El proceso mediante el cual el hombre evoluciona de homínido a lo que hoy conocemos como hombre, muy bien, la evolución del hombre a partir de los homínidos. Perfecto. Excelente, chicos. Les aplaudo. Todos han respondido muy bien. Todos han respondido muy bien. ¿Cuáles fueron los dos factores de la hominización? ¿Qué factores provocaron este proceso de hominización? La posición bípeda. Posición bípeda y, muy El bien, desarrollo Ariel, también, cerebral. el desarrollo cerebral. El bipedismo y el desarrollo cerebral. Perfecto. Excelente, excelente. Ya entonces con el desarrollo cerebral, muy bien, entonces viene el pulgar oponible, todo eso, ¿no? Porque te va desarrollando el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, el cerebro te manda que tienes un mejor tacto, que es el pulgar oponible, una mejor locomoción, en fin, perfecto. Australopithecus, claro, exacto. Viene con el desarrollo cerebral, muy bien, Jorge. El Australopithecus tenía dos características, el bipedismo y Dimorfismo. claro, el lipedismo y el dimorfismo, ¿no es cierto? Perfecto. El resto fósil más importante es el afarensis, claro. El Australopithecus afarensis, mundialmente conocido o conocida con un nombre de mujer. Lucy. 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 Excelente, muy bien. El Homo habilis, muy bien, excelente chicos, se los aplaudo, ¿verdad? Que los aplaudo. El Homo habilis, por otro lado, ¿qué característica podemos señalar en el Homo habilis? Presentó el pulgar oponible y el pebre culturé. Ah, ajá. Presentó el pulgar oponible, lo que le permitió, recuerden las imágenes que estaba haciendo, las imágenes que Las presenté. armas líticas. Claro, los primeros artefactos líticos, ¿no es cierto? Fabrica herramientas líticas. Por eso viene su nombre, Homo habilis. Ahí viene su nombre. Perfecto. Muy bien. Ejemplo, tenemos al hombre de Tanzania, no el hombre de Turkana, en fin. Muy bien. Del Homo habilis pasamos al Homo erectus. ¿Recuerdan la figura del Homo erectus? Estaba totalmente, digamos, erguido. Y a su lado, ¿qué había? Un elemento que los caracteriza. El fuego. El fuego. El fuego. Entonces el Homo erectus conoció el fuego. Exacto. El Homo erectus conoció el fuego. Muy bien, conoció el fuego. Eso también que le permitió las primeras agrupaciones, que son las hordas, ¿no? El desarrollo del lenguaje. Muy bien. De ahí pasamos al Homo antecesor. Se le llama antecesor porque era el homínido más antiguo de Europa, hasta ahora, ¿no? De allí al hombre de Neandertal. En el Sí. hombre de Neandertal, ¿recuerdan las imágenes del hombre de Neandertal? Sí. ¿Qué es lo que se Primeros, recuerda ahí? ¿Qué estaban haciendo los hombres de Neandertal con uno Los de sus... entierros. primeros Entierros, entierros y claro. creencias mágico-religiosas. Claro, primeros entierros, ¿no es cierto? Muy bien, primeros entierros, enterraba a sus muertos, enterraba a sus muertos. Y prácticas también religiosas, ¿no es cierto? La era del oso, porque vimos en uno que estaban con, digamos, en una imagen vimos que uno tenía un cráneo de un oso, ¿no? Que lo estaba guardando en una especie de urna, que parece haber sido una especie de rito religioso. El hombre de Neandertal hallado en Alemania. De ahí pasamos al hombre cromañón, que el hombre cromañón ya es un Homo sapiens, y es un ser como nosotros. ¿Okay?
pero que vive en otra época, el hombre Cro-Magnon. ¿Ok? Pero que vive en otra época. Perfecto. El hombre Cro-Magnon. ¿Qué practicaba el hombre Cro-Magnon? ¿Qué actividad principalmente practicaba el hombre Cro-Magnon? La casa. Caza y La recolección. caza, ¿no es cierto? Y La para la caza con cacería, arco y entonces, flecha. usó el arco y flecha. Pero también sabemos, excelente, también sabemos que fue un excelente artista. Ajá, muy bien, Jorge. El arte, ¿no? Muy bien, el arte. El arte parietal o arte de las paredes, las pinturas rupestres. Y sobre todo unas estatuillas, recuerden ustedes que hemos visto también ayer. Las Venus Venus obesas. obesas. Las Venus obesas, ¿no es cierto? Que están muy vinculadas a la fertilidad. Excelente. Muy bien, chicos, los felicito. Por otro lado, la prehistoria, dijimos, la prehistoria se divide en dos grandes edades, ¿no es cierto? Que es la edad de piedra y la edad de los metales. Esto, esto en virtud al material usado por el hombre para la elaboración de sus artefactos. Primero usó la piedra y luego los metales, por eso se le llama edad de piedra, edad de los metales. Luego, la edad de piedra se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Muy bien. Ahora, ¿y por qué razón, no? Por la forma como trabajaba la piedra. Primero trabajaba de manera rudimentaria, a golpes, tallado, ¿no es cierto? Y luego lo va a pulir. Entonces, el paleolítico, señalamos que durante el paleolítico habían tres características generales a todo el paleolítico, sea paleolítico inferior, sea paleolítico medio, sea paleolítico superior. ¿Cuáles eran esas tres características generales? ¿Quién me puede decir? Pueden activar su audio o escribir en el chat. Economía parasitaria, el hombre ya de la tierra no cultivaba ni ¿El hombre generaba cultivaba ganadería en ni esta época? No, era nomás. El hombre no cultivaba todavía. Entonces, ¿el hombre qué hacía? Recolectaba frutos, ¿no es cierto? Recolectaba frutos. Las tres características eran que el hombre tallaba la piedra a golpes, recuerden ustedes. Economía parasitaria, como han dicho muy bien aquí, muy bien, como ha dicho Jorge, Carla, ¿no es cierto? Economía parasitaria, es decir, no, o economía depredadora, que es lo mismo, es decir, se dedicaba a la cacería, a la recolección, lo que obligó al hombre a ser nómade, ¿no es cierto? Porque tenía que ir de un lugar a otro buscando el fruto que iba a comer, buscando el animal que iba a cazar, ¿no es cierto? Perfecto. Luego, el Paleolítico inferior. En el Paleolítico inferior vivieron los homínidos más antiguos, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo antecesor. La época de la Pebble Culture, la división del trabajo según el sexo, conoció el fuego, desarrolló el lenguaje. El hombre se organiza en esta época, Paleolítico inferior, en hordas, en la cual no había ningún tipo de vinculación, recuerden ustedes. De ahí pasamos al Paleolítico medio. ¿Qué homínido de los que hemos visto vivió en el Paleolítico medio? El Neandertal. Neandertal. El hombre de Neandertal. Entonces, todas las características del hombre Neandertal están vinculadas al Paleolítico medio, ¿no es cierto? Muy bien, Jorge, muy bien, chicos. Muy bien, Yasmín, muy bien. Entonces, es decir, en el Paleolítico medio se realizaron los primeros ritos funerarios y religiosos, principalmente, entre otras características. El hombre se volvió un troglodita también en esta época. Luego viene el Paleolítico superior, que es la época de la glaciación. La glaciación de Wisconsin, llamada en América, los investigadores americanos le llaman glaciación de Wisconsin. Los investigadores europeos llaman la glaciación de Gurm, pero es la misma glaciación.
Entonces, en esta época paleolítico superior, la época de la glaciación, la edad del Reno, como quieren decir, es la época que vivió el hombre de Cro-Magnon, el hombre de Cro-Magnon. Ya en esta época, ya en el paleolítico superior, se organizaba en clanes. Entonces, la gente que se organiza en clanes están vinculadas por lazos, ya sea de tipo de sangre, sanguíneos, se reconocen parientes por ser descendientes, tienen un antepasado en común, lazos sanguíneos, o lazos religiosos, todos los que adoran a un dios se sienten vinculados, o lazos territoriales, todos los que viven en una región se sienten vinculados, son los clanes. Perfecto. Se desarrolla el arte parietal, hemos dicho, cultura rupestre, el arte mobiliar. Es la época en la cual se pobló América. Bien, en el Paleolítico Superior es la época que vivieron la megafauna, animales como el mamut, el tigre dientes de sable, el megaterio, esos animales inmensos. Bien, el Mesolítico. ¿Qué podemos decir de manera... ¿Qué pasaba en el mundo si tengo un punto de vista climático? Exacto, sí, Jorge. Sí, tienes razón. Lo mismo de la era del hielo. Por eso, pues, la era del hielo. ¿Qué es el hielo? La glaciación, pues. La glaciación, exactamente. Entonces, los animales protagonistas de la película La era del hielo son los animales que vivieron precisamente en esta época de la glaciación. Pero el Mesolítico, muy bien. Ariel me dice la época del Holoceno, claro. Cambios climáticos. Se produce un calentamiento global. Los cascos de hielo van desapareciendo, como hemos visto en la imagen, ¿no? Entonces los grandes animales que acabamos de señalar fueron desapareciendo. Eh, se, se desarrolla la pesca, el uso de arpones, el uso de redes, anzuelos. Hay un seminomadismo, producto de qué? De la horticultura. Pero en esta época también se domesticó un animal esencial, auxiliar para la cacería. Era seminómade, exactamente. ¿El perro? El perro. Excelente. De aquí pasamos a la... Muy bien, chicos. Ese es en el Mesolítico. Luego pasamos al Neolítico. En el Neolítico se llama Neolítico Piedra Nueva porque el hombre aprendió a pulir sus artefactos. ¿Recuerdan ustedes? Pero lo más trascendental en el Neolítico, ¿qué cosa fue? La La aparición de la revolución agricultura. neolítica. Ajá, la agricultura, que es producto muy bien de qué? De la llamada revolución neolítica. Excelente. Revolución. Entonces, el hombre, ¿no es cierto? La revolución neolítica, es decir, el hombre se convierte en un productor de alimentos. Antes el hombre, ¿qué cosa era? Tenía una economía parasitaria. Tenía una economía parasitaria, no producía, pero ahora en el neolítico, con la llamada revolución neolítica, el hombre se convierte en un productor de alimentos. Es decir, se dedica a la agricultura, a la ganadería. Lo que le obliga al hombre a ser sedentario. Excelente. Entonces, la organización social, me dicen por acá. ¿Qué tipo de organización social se va a ver aquí? Porque la organización social antiguamente eran los clanes y más antiguos las hordas. Ajá. Ahora se forman las tribus. Entonces, hubieron tribus que se dedicaron a la agricultura, como hubieron tribus que se dedicaron a la ganadería. Entre las tribus agrícolas, recuerden ustedes eh, qué tipo de gobierno se formaron. Matriarcado. El matriarcal. El matriarcado. Matriarcal Y entre y las tribus patriarcal. ganaderas, Patriarcado. el Patriarcado. patriarcado. Muy bien. También en esta época aparece la textilería, la cerámica,
Los palafitos, muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Okay. Entre otras características, los monumentos megalíticos. De la edad de piedra pasamos a la edad de los metales. La edad del cobre o cuprolítico, otros lo llaman eneolítico, calcolítico. Muy bien, claro, muy bien. La edad del cobre en realidad es una etapa de transición, ¿no? Entre la edad de piedra propiamente dicha y la edad de los metales. Todos los logros alcanzados en la edad de piedra se afianzaron en la edad del cobre. En algunas de las características, las vasijas campaniformes, recuerden ustedes, es una de las características más principales. ¿El bronce es un metal natural o es un metal inventado por el hombre? Inventado por el hombre. Es Aleación una de Claro, cobre y aleación. estaño. es una aleación de cobre y estaño. 90% de cobre más 10% de estaño. Exacto, ¿no? Entonces, la obtención del bronce que demuestra que la metalurgia se ha desarrollado. Entre las características de esta época, vamos a ver el día de hoy, vamos a ver qué pueblos vivieron en la edad del... Vamos a ver qué pueblos mesopotámicos vivieron en la edad del bronce. Por ejemplo, en la edad del bronce se domestica el caballo, se le da un uso doméstico al caballo, se usa el ladrillo y el adobe para las construcciones. En algunos lugares ya se conoce la escritura, inclusive en Mesopotamia, vamos a ver. Eh, Se incineran cadáveres. Troya fue un pueblo también de la edad del bronce. Y aún recordaremos lo que han leído en la Ilíada, ¿no? Los ritos funerarios que consistían en la incineración de cadáveres, por ejemplo. Aparte, pues que se van a elaborar armas, ¿no es cierto? Mucho mejores que las armas de cobre, lo que va a que hay cierta superioridad militar. Entre otras características. De la edad del cobre pasamos a la edad del hierro. A la edad del hierro. El hierro es un metal mucho más fuerte, mucho más resistente que el cobre. Por lo tanto, los pueblos que trabajan el hierro adquirieron una superioridad militar respecto a los pueblos de la edad del bronce. Principalmente los pueblos de origen indoeuropeo, que van a ser trabajadores del hierro. Van a ser trabajadores del hierro, los pueblos indoeuropeos. Hay varios pueblos indoeuropeos: hititas, casitas, mitanios, dorios, jonios, eolios, hicsos, arios, celtas. Pero de todos ellos, ¿cuál fue el primero en trabajar el hierro? Hititas. Los hititas. Los hititas. Los hititas. Exactamente. Los hititas. Muy bien. Entre otras características, ¿no? Se usa el caballo para fines militares. Aparecen nuevas armas, ¿no? Los carros de guerra, las catapultas, los arietes, los torres de sitio que hemos visto. La edad del hierro se divide en dos fases, ¿no? En Europa uno llama la época de Hallstatt y otro la época de Atene, le dice. Entonces, acá le hemos hecho un repaso, ¿ok? Un repaso de lo que hicimos ayer. Qué bueno, ok, hacer el repaso. Veo que lo han desarrollamos, lo han hecho muy bien, el repaso, o sea, lo esencial de la clase lo saben. Y los felicito y acá va mi aplauso para ustedes. Muy bien, chicos. Vamos, el día de hoy, como hemos dicho al principio, vamos a hablar nosotros sobre Mesopotamia, el día de hoy. Y como les dije también al principio que Mesopotamia es el nombre de una región en donde se desarrollaron en épocas diferentes diversas culturas. Entonces empezamos. Mesopotamia. ¿Qué significa Mesopotamia? Región Entre Ríos. Muy bien, significa la región entre ríos. Excelente. No, la región o la tierra de Entre Ríos, Mesopotamia.
Ahora, ¿qué están viendo, por ejemplo, allí en la diapositiva? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué imágenes son lo que se ven allí en la diapositiva? La escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme, vemos ruinas, ¿cierto? Vemos ruinas, am, ven ahí una imagen como un cuadro de fondo medio azul oscuro, Sí. por ejemplo. Sí. Ese es, claro, ese es el famoso estandarte de Ur, una de las ciudades sumerias de la región. ¿Ok? Pues bien, Mesopotamia, la región entre ríos. ¿Cuáles fueron esos dos ríos? ¿O cuáles son esos dos ríos? Perdón. Tigris y Éufrates. El río Tigris y el río Éufrates. Exactamente. El río Tigris y el río Éufrates. Los llamados ríos gemelos, se les llama así. Los ríos gemelos. El río Tigris y el río Éufrates, los ríos gemelos. Entonces, la región de Entre Ríos, el río Tigris y el río Éufrates. ¿En qué país, estamos viendo allí, en qué país actual se encuentra Mesopotamia? Irak. Irak. Irak, exactamente, Irak. ¿No es cierto? Aquel país donde hasta hace unos más cerca de 20 años vivía todavía Saddam Hussein, gobernaba Saddam Hussein, Irak. Como están viendo el mapa, en esta diapositiva que estoy presentando hay dos mapas. ¿Lo están viendo esa parte, chicos? Sí. Perfecto. Entonces, estamos viendo aquí, vamos a centrarnos en el mapa más grande, que está en la parte superior, por ahora. Vemos ahí una zona, una zona de color verde. ¿Lo ven? Sí. Sí, es la media luna. Ajá, muy bien, muy bien. La, la media luna. Antiguamente a esa región, hasta ahora inclusive algunos le llaman la media luna de las tierras fértiles. La media luna de las tierras fértiles. Así le llaman. O creciente fértil. Ahora, como verán, en esa media luna o creciente fértil, como bien ha dicho su compañera, se desarrollaron, hay varias, hay varias regiones, ¿no? A su vez, Mesopotamia, pero también está Siria, está el Líbano, las tierras del Canaán, y como un apéndice, a un extremo izquierdo, logran reconocer qué región vendría a ser, Egipto. debajo donde dice en inglés Mediterranean Sea, una Mediterráneo. ¿Qué región vendría a ser? Egipto. Egipto. Excelente, Egipto. Entonces, esa es la creciente fértil, chicos. Entonces, en la creciente fértil se desarrollaron varias culturas. Las culturas de Mesopotamia, que hemos dicho, los sumerios, los acadios, los babilónicos, los asirios, luego los babilónicos llamados también caldeos. En el Líbano, por ejemplo, se desarrolló las ciudades fenicias. En las tierras del Canaán, que es el valle del río Jordán, se desarrolló el pueblo hebreo. Y en el valle del río Nilo, naturalmente, Egipto. Esa es la creciente fértil, o media luna de las tierras fértiles. Entonces, tierras fértiles aptas para la agricultura,
aptas para la ganadería. Varios ríos en la zona de Mesopotamia, los ríos Tigris y Éufrates, ¿no es cierto? Por otro lado está el río Nilo en Egipto, el río Jordán, ¿no? El río Orontes, por ejemplo, en el Líbano, en fin. Entonces, vean, chicos, vamos a centrarnos el día de hoy en Mesopotamia. Como observarán, Mesopotamia es una región fértil, la región de Entre Ríos, Tigris y Éufrates. Entonces, los pueblos que vivían en las montañas, en los montes, en las mesetas, en el desierto, pregunto, ¿se van a sentir atraídos hacia las tierras fértiles, sí o no? Sí. Sí. Por supuesto, se van a sentir atraídos. Las tierras fértiles, wow. Es por esa razón que les dije hace unos momentos de que cada periodo en Mesopotamia, ¿con qué termina? Con una guerra. Con una Con una invasión, ¿no es invasión. cierto? Con una invasión. Cada periodo de Mesopotamia termina con una guerra, con una invasión. Porque ven ustedes las tierras fértiles que hay allí. Se van a sentir atraídos hacia ahí. Entonces, Mesopotamia se encuentra en la región sur central del Asia, actual país de Irak. ¿No es cierto? Ahí está Mesopotamia. Los límites de Mesopotamia. En el norte de Mesopotamia están las montañas de Armenia, que también conocidas como los Montes Tauro. Precisamente de los deshielos de las cumbres nevadas de las montañas de Armenia es que nacen los ríos Tigris y Éufrates, los ríos gemelos. Entonces, eso nos encontramos en el norte de Mesopotamia. Ven la zona, por ejemplo, no sé, montañosa en el norte de Mesopotamia, ¿no es cierto? Ahí, entonces ahí nacen los ríos Tigris y Éufrates. ¿Qué se encuentra? ¿Cuál es el límite sur de Mesopotamia? El Golfo Pérsico. Muy bien, el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico. Excelente. El Golfo Pérsico. ¿Han oído hablar antes del Golfo Pérsico? Las guerras del Golfo Pérsico, dicen, ¿no es cierto? Chicos, el Golfo Pérsico, acá les, les adelanto algo, les indico algo en todo caso, ese término exacto. El Golfo Pérsico es la zona petrolera más rica del mundo. Es la zona petrolera más rica del mundo. Hay bastante petróleo, hay mucho petróleo allí, mucho gas allí, muchos hidrocarburos allí. Es por esa razón de que es una zona muy conflictiva, donde se juegan los intereses económicos de empresas capitalistas norteamericanas o europeas que se enfrentan a los países que habitan en la región. Bueno, sí, es otra historia. Ya me estoy, cuando hablemos del Golfo, las guerras del Golfo Pérsico en la última clase, ahí podemos hablar con mayor detalle, ¿no? Entonces, hacia el norte, la montaña de Armenia, el sur, el Golfo Pérsico, al este están los montes Zagros y la meseta del Irán. Es aquí en la meseta del Irán donde se desarrollaron dos civilizaciones en la meseta del Irán, los medos y los descendientes de los medos, que son los persas, que vamos a ver el día de hoy cómo los medos y los persas específicamente invaden Babilonia, el segundo imperio de Babilonia. Y al oeste está el desierto de Siria
y el desierto de Arabia. Ahora, como observan también en el mapa inferior ahora, entonces está pues el país de Irak, pero limita con varios países, okay, varios países conocidos, nombrados de una u otra forma. Irak, Irán, donde está la meseta del Irán, ¿no es cierto? Siria, donde hay una guerra civil. Turquía, lo que es Turquía. Arabia Saudita. Más allá está el Líbano, está Israel, Egipto, Jordania. Son países de la región. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Muy bien, No, Jorge. profesor, todo claro. Gracias, Yasmín. Muy bien. Muy bien. Entonces, muy bien, muy bien. Entonces, podemos continuar. Los periodos de la historia de Mesopotamia. Acá vemos un personaje muy conocido, ¿no? Un ser alado, que en muchos templos, palacios de la región de Mesopotamia se encuentran seres como estos, ¿no? Seres alados, muy, muy típicos. Ahora, recuerden ustedes, le dije, en Mesopotamia, en la región de Mesopotamia se desarrollaron varias culturas, ¿cierto? La más antigua de estas culturas que se desarrollaron en Mesopotamia fue la cultura de los sumerios. Entonces vamos a hablar de los periodos de la historia de Mesopotamia. Estoy compartiendo una nueva diapositiva. ¿Se ve, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Muy bien, muchas gracias. Los periodos de la historia de Mesopotamia. El primer periodo de la historia de Mesopotamia es el periodo de los tiempos antiguos. Los tiempos antiguos, que se subdivide en tres momentos, como estamos observando en la diapositiva. El primer momento es el periodo de las ciudades-estados sumerias. O sea, los sumerios que fundaron ciudades-estados. O sea, los sumerios no fundaron imperios, no fundaron reinos, sino ciudades-estado. Cada ciudad era un estado independiente, independiente del otro. ¿Cuáles fueron estas ciudades-estados sumerias? Uruk, Ur, Lagash, Nippur. Entonces, en Mesopotamia, si retrocedo, por ejemplo, acá el mapa, voy a retroceder al mapa. En la región de Mesopotamia, están viendo el mapa superior, dice Sumer. ¿Ven? ¿No es cierto? Sumer. Viene Sumer por los sumerios. Entonces, allí hubieron varias ciudades independientes. Uruk, Ur, Lagash, Nippur, entre otras. En esta zona, independientes. Antes de continuar, hay un personaje bíblico que nació en Ur. ¿Alguien sabe quién fue ese personaje bíblico que nació en Ur?
Muy bien, Bianca. Muy bien. Muy bien, Eduardo. Abraham. Abraham nació en Ur. No, no, Moisés no, Moisés. Moisés salió de Egipto. Fue Abraham. Abraham nació en Ur. Entonces vamos a ver ciertas vinculaciones que va a haber aquí con Abraham. Entonces, los sumerios fundaron reinos, fundaron imperios. Pregunto. No. Ajá. ¿Qué fundaron los Ciudades, sumerios? ciudades-estado. Ciudades-estado, como Ur, o sea, en otras palabras, muy bien, estaban unidos los sumerios, estaban unidos los sumerios, no, porque eran estados independientes. Excelente, Jorge, muy bien, eran independientes, pues. Ur por aquí, Uruk por allá, Lagash por allá, Nippur por otro lado, en fin, independientes. Sin embargo, todos los sumerios compartían una misma cultura, ¿no? Y ya entre los sumerios ellos usaban la escritura más antigua, que es la escritura cuneiforme, que estamos viendo ahí en la imagen. ¿Qué significa cuneiforme? Forma de cuñas, forma de clavos, porque los símbolos tienen forma de cuñas o de clavos. Cuneiforme, por eso se le llama así. Profe, ¿en qué se escribía? ¿En papel? No, no se había inventado el papel todavía, sino en tablillas de arcilla, el barro cocido. Mientras la tablilla estaba fresca, se pasaba y se grababa, se escribía. Luego se llevaba al horno, se secaba y quedaba como fuera una placa, como una lápida, la cual era colocada en las paredes de templos, de palacios, de tumbas. Las tablillas más antiguas que se han encontrado pertenecen precisamente a la ciudad de Uruk. Ahí la escritura cuneiforme, forma de cuñas, que es la escritura más antigua aún que la escritura jeroglífica de Egipto. Los sumerios inventaron la rueda. Los sumerios también usaron un calendario lunar. Profe, ¿cómo que calendario lunar? Cada luna nueva era un mes. Calendario lunar. Cada luna nueva era un mes. Interesante. Muchos pueblos de la antigüedad usaban la luna, usaban la luna como referente para medir el tiempo. Usaban la luna como referente para medir el tiempo. Entonces, calendario lunar. ¿No? Por ejemplo, uno ve esas películas de indios, de vaqueros, ¿no? Que los indios dicen, no, hace muchas lunas que el hombre blanco ha venido a estas tierras, dicen, ¿no? Hace muchas lunas, hace mucho tiempo, quieren decir, por ejemplo, ¿no? Bien, eh, el ladrillo, el adobe, como material de construcción, estamos viendo las imágenes, y ya desde la época sumeria se inventó, pues, este tipo de construcción llamado los sigurats, que vamos a hablar con mayor detalle en un rato, pero me adelanto, el sigurat era un templo, pero también servía como observatorio astronómico. ¿Ok? Por ejemplo. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Profesor, ¿Todo está claro entonces? Muy bien. Ahora, ¿en qué edad de los metales creen ustedes que se sitúa esta época? Bronce. Exacto. Durante la edad del bronce. Durante la edad del bronce. Muy bien. No, el cobre no, el bronce. El bronce. Y se inventó la escritura, por ejemplo. O sea, todas las características de la edad del bronce corresponden a esta edad. ¿Ok? Muy bien. Los sumerios fueron conquistados por los acadios. Fueron conquistados por los acadios, pueblo también de Mesopotamia. Vamos a retroceder un rato el mapa. ¿Ok? Logran observar en el mapa, debajo de donde dice Mesopotamia, la palabra Akkad. ¿Logran ver allí? Akkad. Muy bien. Akkad viene de acadios. Entonces hemos visto, ¿no? Sumer, digamos, los sumerios, Akkad. Claro, Akkad puede ser la capital de los acadios, llamado también Agadé. Akkad es la región y la capital de Akkad es Agadé. Pero no está mal lo que me dice Jorge, está bien, está bien. Está bien. ¿Ok? Está bien. Entonces, ahí estamos los acadios. Acá en el Imperio Acadio destaca Sargón I, que es considerado como el primer unificador de Mesopotamia. Él conquista a los sumerios. Él conquista a los sumerios. Forma un gran imperio. Forma un gran imperio. No conquista a los elamitas, conquista a los sumerios, forma un gran imperio. Sargón I. Por eso muchos lo consideran como el primer unificador de Mesopotamia. Entonces, él sí va a unir a toda Mesopotamia. Sin embargo, el periodo del Imperio Acadio fue un periodo importante, grande, mientras Sargón vivió. Muerto él, los sucesores de Sargón no tuvieron quizás el empuje, el carácter para mantener ese imperio. Así que poco a poco el imperio acadio va a ir perdiendo poder hasta que se produjo la invasión de los Guti y acaban con el periodo acadio. Al invadir los Guti, los sumerios recobraron su independencia. Por eso que entramos al periodo del llamado Renacimiento sumerio, en la cual destaca la ciudad de Ur, en donde gobernó un patesí, un rey llamado Urnamo. Profe, ¿y por qué es importante mencionar Urnamo? Porque Urnamo fue quien realizó, promulgó el primer código del cual se tiene noticias. Profe, como el primer código no era el código de Hammurabi, vamos a ver la diferencia. El código de Urnamo, ahora pregunto, ¿los sumerios estaban unidos o eran ciudades independientes? Pregunto. ciudades independientes, profe. ¿Ok? Ciudades independientes. Muy bien. Entonces, el código de Urnamo, que era rey de Ur, rey patesí de Ur,
¿Se aplicó en toda Sumeria o solamente en Ur? Solo un Ur. Solo en Ur. Entonces, ¿el código de Urnam fue un código de carácter nacional o un código de carácter local? Local. Exacto. Ahí está. Fue un código de carácter local. Muy bien. Es el famoso código de Ur. Es el código más antiguo del cual se conoce. El periodo sumerio llega a su fin con otra invasión. Como le dije, no cada periodo generalmente en Mesopotamia termina con una invasión. Esta vez fueron los amorreos. Esta vez fueron los amorreos. Invaden Mesopotamia y ponen fin a este renacimiento sumerio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Carla Nicole dice, ¿quiénes eran los Guti? Los Guti eran un pueblo de las montañas, que como le dije, atraídos por las tierras fértiles, invaden Mesopotamia. Al igual que los amorreos. Son pueblos invasores. ¿Está claro ahora, Carla? Se puede decir que los sumerios fue una... Claro, la cultura sumeria. Como le dije, Mesopotamia es el nombre de una región en donde se desarrollaron varias culturas o civilizaciones. Y los sumerios es la más antigua de todas las civilizaciones que hubieron allí. Está muy bien, claro. Muy bien, José Manuel. ¿Está claro ahora? Ya, ok. Entonces, el renacimiento sumerio llega a su fin con la invasión de otros pueblos, los amorreos. Los amorreos se mezclan con otros pueblos y el resultado... Y el resultado de esa mezcla de los amorreos con otros pueblos, okay, van a ser los Babilonia. Los figuras, voy a explicar un rato cuando hablemos de la arquitectura, pero me adelanto, ya que lo preguntas. Los figurats eran templos, pero tenían también otras funciones. A ver, Jorge me dice, es como en el Perú, un ejemplo. Dentro del Perú surgieron diversas culturas, en este caso los sumerios acadios. Claro, con el Perú, por ejemplo, tenemos, voy a llamar, ¿no? Chavín, Guari, Mochica, Nazca, todas son culturas andinas. No puede llamar así porque están en la región andina. No. Cuando digo región andina no solamente me refiero a la sierra, sino también costa, por si acaso. Entonces igual Mesopotamia. Muy bien, Jorge, muy bien, muy buena observación. ¿Está claro, Ariel, Jorge, está claro? ¿Cómo llegó a subir la invasión de los amorreos? Adeli me dice, ¿cómo llegaron a su fin los sumerios con la invasión de los amorreos? Como le dije al principio, ¿no?
cada pueblo, en Mesopotamia, cada época de Mesopotamia termina con una invasión. ¿Y qué es lo que atrae la invasión? ¿Qué es lo que motiva la invasión en todo caso? Las tierras fértiles. Adelit, ¿está claro ahora? Bien. Entonces pasamos a hablar del primer imperio que se funda en Babilonia. Ahí vemos en el mapa que, las regiones que abarcó este primer imperio de Babilonia. Este primer imperio de Babilonia, que fue el segundo intento por unificar Mesopotamia. El primero fue con los acadios, recuerden ustedes. Ahora va el segundo imperio de Babilonia. El soberano más importante del segundo imperio de Babilonia, sin lugar a dudas, fue Hammurabi. Me imagino que muchos o casi todos han oído hablar de Hammurabi, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que han oído hablar? ¿Qué es lo que saben de Hammurabi? El código de Hammurabi. Ujú. Muy bien. El código de Hammurabi. El código de Hammurabi, efectivamente. Precisamente, el código de Hammurabi lo están viendo ustedes. Que es una estela de color negro. ¿Lo ven allí? Que está en un museo. Se encuentra en el Museo de Berlín. Claro, algunos autores le llaman el código del talión, la ley del talión. Pero el término más exacto es el código de Hammurabi. ¿Ok? Se encuentra en un museo, el Museo de Berlín. En la parte superior, en la parte superior, hay dos personajes, uno que está de pie y otro que está sentado. El personaje que está de pie es nada más y nada menos que Hammurabi. El que está sentado es el dios de la justicia, Shamas, que le dicta las leyes a Hammurabi. Las leyes a Hammurabi. Las leyes a Hammurabi. Entonces, esa imagen que ven ahí es lo que tenemos digamos, lo que tenemos de Hammurabi. El código de Hammurabi y en la parte superior eh, Hammurabi de pie y el dios Shamas que le dicta las leyes, el dios de la justicia. Entonces, este código, como observarán, el código de Hammurabi se aplicó en toda Mesopotamia. ¿No? Se aplicó en toda Mesopotamia el código de Hammurabi. Entonces fue un código de carácter nacional, a diferencia, ¿no?, del código de Ur-Nammu que se aplicó solamente en Ur, código de carácter local. El código de Hammurabi fue un código de carácter nacional. Eso, en toda esa parte de verde que ven allí, en toda esa parte se aplicó el código de Hammurabi. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Muy bien, Sebastián. Muy bien. Gracias. Muy bien, Jorge. ¿Qué dice el resto del aula? ¿Hasta hay alguna pregunta? Carla, muy bien. Bien, entonces, el código de Hammurabi, ya, gracias, Jean Paul. Por ejemplo, algunas leyes del código de Hammurabi. Por ejemplo, ¿qué establecía este código de Hammurabi? Decía, pues, no, por ejemplo, al ladrón que roba por primera vez se le corta la mano, si roba por segunda vez el brazo, si vuelve a delinquir, se le mata, por ejemplo, cosas como esas. Eh, si una persona pronostica un hecho funesto y el hecho funesto se cumple, esa persona se le castiga con la pena de muerte. Ahora, ¿cuándo se aplica esto, no? Cuando una persona maldice, en otras palabras, soy más específico, ¿no? Cuando en el calor de una pelea, por ejemplo, cuando estás con cólera, tú a tu contrincante lo maldices. Ojalá que te pase esto, que te pase lo otro. Y si por casualidad eso ocurre, así haya pasado muchos años, entonces a esa persona se le castiga con la pena de muerte. Los bienes del culpable pasan a manos de la familia y la víctima. Pero si el culpable ya murió, entonces su hijo mayor es el que paga pato. Cosas como esas. Está en el código de Hammurabi. Si un hombre tiene una deuda y no puede pagar su deuda, pobre hijo, exacto. Porque si un hombre no puede pagar su deuda, entonces el hombre entrega a su mujer como parte de pago hasta que la deuda sea cancelada. Imagínense, esas eran las leyes. ¿Ah? Esas eran las leyes. Increíble, pero cierto. Esto ocurrió, joven. Esto se explicaba. Otro detalle. Usted, si un hombre descubre que su mujer no le puede dar hijos, que su mujer es estéril, en otras palabras, entonces el hombre tiene dos alternativas. Primera alternativa, repudiar a la esposa, o sea, abandonarla. Y la segunda alternativa, que la esposa le entregaba a su marido a una de sus esclavas, para que la esclava le diera el hijo al esposo. Luego la esposa tenía que adoptar al hijo oficialmente. Ahora, esto no significa que la esclava va a cambiar, va a subir de categoría. La esclava sigue siendo esclava. Ahora, si la esclava pretende desplazar a la esposa principal, entonces la esposa principal hace uso de sus derechos como esposa principal. Tú eres mi esclava, tú eres mi objeto, entonces ¿qué? Te mato, te vendo, en fin. Esto les recuerda un hecho de la Biblia. Les recuerda un hecho de la Biblia. No fue Moisés, porque Moisés no era de Ur. Es Abraham. Abraham.
a Abraham. La esposa de Abraham, que era Sara. ¿Recuerdan ustedes? Sara era estéril y Sara entregó a su esclava, Agar. Pero Agar, ¿qué pasó? Agar pretendió desplazar a Sara, ¿no? Cuando le dio el hijo a Ismael. Entonces a Agar la dejaron abandonada en el desierto. La castigaron. ¿Hasta aquí está claro? Ahora, se estarán preguntando, profe, pero ¿qué pasa si es que la estéril no es la mujer, sino es el hombre? Si el estéril es el hombre, es el esposo, y no la mujer, ¿qué pasa? El hombre, el esposo, conversa con uno de sus hermanos. Para que estuviera con su esposa. Imagínense, así era la cosa. En otras palabras, todo quedaba en familia. Pero esto era algo muy íntimo, muy solamente lo sabían los tres implicados. El esposo, el hermano y la esposa, ahí quedaba todo. Tiene que ser el hermano. Si no había hermano, el abuelito, pero un miembro de la familia, un miembro varón de la familia tenía que ser. No, no, tiene que ser de la familia. Tiene que ser de la familia, Adeli. Tiene que ser de la familia. Porque se mantiene el mismo apellido. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo apellido. Por explicar de cierta forma, ¿no? Es la misma sangre. ¿Hasta ahí está claro? Ariel, me hace reír. Me hace reír. Bueno, ¿y por qué simplemente no lo dones? ¿Y cómo lo va a donar? En esa época había laboratorios, había tubo de ensayo, pregunto. Profe, ahora, por ahí dijeron, ¿cómo sabían que el hombre era estéril? ¿No es cierto? ¿Cómo sabían que el hombre era estéril? Bueno, exacto, muy bien, Jorge, exacto. Recuerden que en esa época el hombre era polígamo, tenía varias esposas y se veía pues que ninguna había tenido hijos, entonces se sabe que el problema era él. ¿Está bien? ¿Está claro ahora? Bien. Otro detalle. Me han hecho reír con eso de Toreto. ¿Ah? En el código de Hammurabi, en el código de Hammurabi también se oficializó el culto al dios Marduk.
Entonces Hammurabi dijo, todos mis súbditos deben, todos mis súbditos deben adorar a Marduk, el dios principal de Babilonia. Entonces todos sus súbditos tenían, dice, bueno, si tienen otros dioses, pueden seguir adorando a otros dioses, pero deben reconocer como dios principal a Marduk, el dios principal de Babilonia, porque eso lo estoy estableciendo en la ley. Entonces todo el mundo comenzó a adorar a Marduk, a Marduk, a Marduk como dios principal. Pero al parecer, aunque no está probado del todo, pero al parecer, se sabe que Abraham, precisamente les mencioné al principio esto, Abraham nació en Ur, y al parecer Abraham era súbdito de Hammurabi. Se vivió la misma época que Hammurabi. Por eso que él actuó de acuerdo con usted, con su esposa Sara, le dio la esclava de acuerdo a la ley vigente en aquel entonces. Pero ¿qué le dijeron a Abraham? Abraham, tienes que adorar a Marduk. Pero pregunto, ¿creen ustedes que Abraham iba a adorar a Marduk? Definitivamente que no, porque Abraham era, recuerda, monoteísta. Abraham creía en un solo Dios. Claro, creía en un solo Dios. ¿Ok? Jehová o Yahvé, como quieran llamarlo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Tuvo que irse, salir de Ur. Bien, este imperio de Babilonia, como le dije hace unos momentos, o cada periodo de Mesopotamia, ¿con qué termina? Con invasiones. Esta vez fueron los pueblos de origen indoeuropeo, como los hititas, los casitas y los mitanios. Pueblos indoeuropeos, ajá. Profe, pero yo me acuerdo, usted ayer dijo que todos los pueblos indoeuropeos trabajaban el hierro. Claro, usaban el caballo para fines militares. Claro, son de la edad del hierro, pues. Entonces, estos pueblos no solamente ponen fin al primer imperio de Babilonia. Definitivamente, la invasión de estos pueblos hititas, casitas y mitanios ponen fin al imperio de Babilonia. Y en Mesopotamia llega a su fin, por lo tanto, la edad del bronce y se inicia la edad del hierro. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Sí, estoy grabando la clase, Victoria. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Como que claro como el río Rímac. Está. Estos chicos. Entonces, termina el primer imperio de Babilonia. Pasamos al siguiente periodo que se desarrolla en Mesopotamia. La época, la hegemonía, el periodo del imperio asirio. Ajá, los asirios. Entonces, acá, antes de hablar de los asirios en sí, de sus principales monarcas, como generalidades, ¿qué puedo hablar yo de los asirios? ¿Okay? ¿Qué puedo hablar yo de los asirios? Los asirios fueron un pueblo, a ver, los elamitas y los amorreos eran los mismos ya.
Un paréntesis para ti. Los elamitas fueron un pueblo conquistados por los acadios, exactamente por Sargón I, en una época, fueron anteriores. Los amorreos fueron los pueblos que invadieron al imperio, que invadieron Mesopotamia en épocas de renacimiento sumerio. Fueron pueblos diferentes, que vivieron en épocas también distintas. Entonces, los asirios. Los asirios, ¿qué es la importancia de los asirios? Los asirios eran un pueblo militar, un pueblo militar. Ellos formaron un ejército profesional, o sea, gente que se dedicaba exclusivamente a la guerra. Entonces, fueron educados para que fueran guerreros. Entonces, hablamos acá de un ejército profesional. Claro, eran crueles, eran crueles. Entonces, en los asirios vemos eso, ¿no? Por un lado, que formaron un ejército profesional, o sea, ellos prepararon a gente que se dedique únicamente a la vida militar, ¿cierto? Vemos también que los asirios, por otro lado, ¿no? Los asirios, ellos establecieron por primera vez el servicio militar obligatorio. Eso es lo que eran los asirios. Eso por un lado, tenemos un ejército profesional y por otro lado, como bien han dicho ahí Jorge Antonio, los asirios fueron muy crueles. Y eso se ve pues en los dibujos que hay los dibujos, ¿no? Las esculturas que hay en sus palacios. Fueron muy crueles. Pero esa crueldad, al parecer, eh, tenía un objetivo claro. Es decir, la guerra psicológica. Entonces, es decir, mataban, descuartizaban a sus enemigos, ¿no? Los despellejaban vivos, les sacaban los ojos, en fin, una serie de crueldades. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la gente tuviera miedo. Se llama guerra psicológica, pues. Entonces, otros pueblos, entonces, ante el temor de las represalias, del castigo de los asirios, se dejaban someter pacíficamente. Esto unido a su ejército profesional hizo de Asiria una gran potencia. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Entonces los asirios. Entre los soberanos asirios, entre los soberanos asirios, algunos hay varios, ¿no? Para que señalo los más importantes, ¿no? Está Asurdán I, que logra expulsar, desalojar a los casitas. Hubo un soberano llamado Teglafalazar III, que logra destruir la ciudad de Babilonia. Pero sobre todo, pero sobre todo, están los reyes que forman parte de la llamada dinastía de los Sargónidas. La dinastía de los Sargónidas. Entonces, acá tenemos los 4 soberanos quizás más importantes de esta dinastía. Sargón II, quien funda la dinastía que lleva su nombre, los Sargónidas, precisamente. Conquistó a los samaritanos. El hijo de Sargón II fue Sennacherib, quien volvió a destruir Babilonia y trasladó su capital a la ciudad de Nínive. El hijo de Sennacherib fue Esarandón, quien inició la conquista de Egipto. Conquista completada por el sucesor, por el sobrino y sucesor de
Esarandón, Asurbanipal. Él completó la conquista de Egipto y con él se logró la máxima, la mayor expansión asiria. Ven ahí el mapa, todo eso incluía el imperio asirio en la época de Asurbanipal. Okay. Sin embargo, Asurbanipal, por otro lado, mandó construir una biblioteca, la llamada Biblioteca de Asurbanipal. La llamada Biblioteca de Asurbanipal. Ahora, pero ¿por qué, profe? Dirán, profe, ¿por qué lo pone entre comillas biblioteca? No, 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 no fue quemada. Se está confundiendo con la Biblioteca de Alejandría que fue quemada por los árabes en la Edad Media. Porque era un conjunto de tablillas. Muy bien, Yasmín, era un conjunto de tablillas, ¿no? Y la palabra biblioteca, ¿qué significa? Conjunto de libros. Y en Mesopotamia no se escribía en libros, sino en tablillas. Muy bien, buena observación, excelente, Yasmín. ¿Entendiste ahora a Ariel? La que quemaron fue la Biblioteca de Alejandría. Los árabes la quemaron en la Edad Media. Muy bien, entonces la Biblioteca de Asurbanipal. Es una, ¿qué era la biblioteca? ¿A qué le llaman Biblioteca de Asurbanipal? Era el muro que rodeaba el palacio de Asurbanipal. El muro que rodeaba el palacio de Asurbanipal. La muralla, ¿no? Y ahí en esa muralla habían cerca o más de 12.000 tablillas de arcilla. A eso se le llama la biblioteca de Asurbanipal. Para suerte, muchas de estas tablillas han sido llevadas a los museos, ¿no?, de Berlín, de Londres, ¿no? En Francia también hay parte de esta biblioteca y se han logrado salvar de la destrucción, ¿no? Y los especialistas, los asiriólogos han interpretado, han descifrado esta biblioteca. O sea, muchos de los datos que se enseña sobre el pueblo de Mesopotamia, sobre Asiria, lo han extraído de los datos de la biblioteca de Asurbanipal. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor, todo claro. Muy bien, gracias. Entonces puedo continuar. Esta vez, dos pueblos hartos del dominio asirio, hartos de la crueldad asiria, ¿qué hicieron estos dos pueblos? Se sublevaron, se rebelaron. Estamos hartos de los asirios, cómo los cobran fuertes impuestos, cómo son crueles, cómo son tiranos. Entonces, vamos a unirnos y acabar con los asirios. Estos pueblos fueron los, los medos y los babilónicos. Los medos y los babilónicos se unen. Ahí tenemos el nombre de los reyes: Nabopolassar, rey babilónico, y Siahares, rey de los medos. Ellos unen sus tropas, invaden Nínive, la capital asiria, la destruyen y el imperio asirio llegó a su fin. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
A ver qué me dicen. Ninguna. José Manuel dice, ¿quién es su Dios? El Dios, precisamente, el Dios asirio, vamos a ver un rato, se llama Asur. Al igual que se llamó la capital, Asur, al igual que algunos soberanos, Asurbanipal, Asurdán, el Dios fue Asur, el Dios de la guerra sirio. Eso voy a explicar un rato cuando pasemos a religión. Entonces, ninguna pregunta está aquí. Un detalle, un detalle. Estos reyes, ojo, Siahares, rey de los Medos, Nabopolassar, rey de Babilonia, unieron sus tropas y vencen a los asirios. Para asegurar la alianza, ambos reyes, hubo un matrimonio. La hija de Siahares, una mujer hermosa llamada Amitis, se casó con el hijo de Nabopolassar, que fue el futuro Nabucodonosor II. Entonces, cuando Nabucodonosor II fue soberano de Babilonia, que lo voy a ver en un rato, él mandó construir los jardines colgantes de Babilonia en honor a su esposa, que era extranjera, porque ella era una princesa meda. Entonces, Babilonia ella extrañaba su patria. Entonces, repito, ¿hasta aquí alguna pregunta? Exacto. ¿Puedo continuar, chicos, ya? Profesor. Bien. Ahora, para que vean cuán grande era el imperio asirio, que cuando cae el imperio asirio, entonces termina el imperio asirio, se independizaron y se formaron 4 poderosos reinos a la caída del imperio asirio. Estos reinos que vemos ahí, el reino de Lidia en el Asia Menor, la actual Turquía, Egipto en su periodo saíta, ya el último periodo prácticamente de la decadencia, podemos decir, de Egipto, se independizó a pesar de todo. El segundo o neo imperio de Babilonia y el imperio o reino de los Medos. Fueron los reinos que se crearon a la caída del imperio asirio. El segundo imperio de Babilonia o neo imperio babilónico. Acá destaca definitivamente Nabucodonosor II, que como hemos dicho hace unos momentos, a él se le atribuye la construcción de los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo antiguo. ¿En honor a quién? A su esposa, Amitis, una mujer de origen medo, como hemos visto hace unos momentos. Sin embargo, Nabucodonosor, él destruyó la ciudad de Jerusalén, porque el rey de Jerusalén era súbdito de Nabucodonosor y se negó a pagar los impuestos que le exigía Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor, ¿qué hizo? Aplastó la sublevación de Sedecías, rey de Jerusalén, destruyó Jerusalén y a los habitantes de Jerusalén se los llevó a Babilonia como esclavos, como cautivos. Por eso que mucho en la Biblia se habla del cautiverio hebreo en Babilonia. También destruyó la ciudad fenicia de Tiro, una ciudad que también se negó a pagarles impuestos, se la destruyó después de varios meses de asedio a la ciudad. Año después, muerto Nabucodonosor II,
aparece una nueva potencia, los persas, descendientes de los medos. Los persas conquistan Mesopotamia, conquistan Babilonia, invadieron esta región y ponen fin. ¿Quién lideró la conquista persa a Babilonia? Nada más y nada menos que Ciro II el Grande. Con él se inicia el imperio persa. Todo Mesopotamia, efectivamente. Todo Mesopotamia. Mesopotamia y el reino de Lidia lo conquistó Ciro II. Entonces, Ciro II inició la expansión del imperio persa. ¿Está claro, Carla? Ahora, repito, los persas eran descendientes de los medos. No bien ese detalle, ¿no? Los persas eran descendientes de los medos. Por esa razón de que los griegos a los persas les decían medos, medos, medos. Por eso las guerras médicas fueron las guerras de griegos contra persas. Por ejemplo, ¿no? Cuando juega Perú en el extranjero, que no dice, ¿no? El cuadro incaico. ¿No? Juega México, el cuadro azteca, dicen, ¿no? Juega Paraguay, el cuadro guaraní. A uno lo identifica, porque los guaraníes antepasados de los paraguayos, los aztecas antepasados de los mexicanos, los incas antepasados de los peruanos. Entonces igual, los griegos a los persas los llamaron medos, porque los medos eran los antepasados de los persas. Las guerras médicas, por esa razón. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Bien, pasamos rápidamente entonces a ver las manifestaciones culturales de los pueblos de Mesopotamia. Por ahí, hace unos momentos alguien me preguntó por la religión. La religión del pueblo de Mesopotamia es una religión politeísta, es decir, adoraban a varios dioses. El dios principal en épocas digamos, de Babilonia fue Marduk. Los asirios, en cambio, adoraban a Asur, su dios principal, el dios de la guerra. Además de estos dos dioses principales, habían dos triadas. ¿Por qué es una triada? Una trinidad. Entonces, habían, en este caso, dos trinidades, dos triadas. Anu, que es el cielo, Enlil, que es la tierra, y Ea, que es el agua. La segunda triada, la segunda trinidad, Sin, que es la luna. Porque dice tiempo, profe, recuerdo que te dijo de que en Mesopotamia cada luna nueva era un mes. Claro, porque el calendario era lunar. Entonces Sin era la luna, el dios del tiempo. Shamas es el sol, el dios de la justicia. Ishtar es el planeta Venus. Por lo tanto, representa el amor, la belleza. Con respecto a la literatura, pero ya hemos hablado pues del Código de Hammurabi, ¿no? Las leyes, la legislación, el Código de Hammurabi, ¿no? Entonces, la literatura, tenemos estas poemas o leyendas, el poema de la creación que narra sobre la lucha del dios Marduk, el dios creador, versus
Tiamat, que es el dios que representa la destrucción, el caos. Marduk logra vencer a Tiamat y ordena y crea la tierra. En el poema de la bajada a los infiernos, la protagonista es la diosa Ishtar, que representa el amor, la belleza, quien baja a los infiernos en busca de su amado, Tammuz. Lo recupera de los infiernos y lo regresa al mundo de los vivos. Sin embargo, el poema más importante es el poema o la leyenda de Gilgamesh. Es el más importante, es la obra épica más importante de Mesopotamia. Gilgamesh es considerado como el Hércules mesopotámico, hijo de una diosa con un mortal, dueño de una fuerza física extraordinaria. Tiene una serie de hazañas. Sin embargo, en el poema de Gilgamesh, chicos, viene la importancia de este poema. En el poema de Gilgamesh se describe un diluvio universal. Y la descripción del diluvio universal que aparece en este poema es muy similar a la que está en la Biblia. Es muy similar. Se habla de un personaje que construyó un barco y colocó a toda su familia, una pareja de cada animal. Luego el mundo se cubrió de aguas durante varios días. Se menciona eso. Se estarán preguntando, profe, entonces, este poema se ha copiado de la Biblia. No, porque recuerden, los que escribieron la Biblia fueron los hebreos. Y los hebreos descendían de Abraham, y Abraham era de Ur, de Mesopotamia. Es muy interesante este poema de Gilgamesh. Es el más importante por esa razón. Los zigurats, la arquitectura. ¿Qué usaron ellos? Ellos usaron ladrillos, azulejos, adobes para la construcción de sus templos. El templo, definitivamente, los templos más representativos de Mesopotamia, de todas las épocas de Mesopotamia, son los zigurats. Que me dijeron, ¿qué función cumplía? Era un templo. Si era un templo, entonces era un adoratorio. Pero también, ojo, estos templos servían como observatorios astronómicos, por eso lo recalco ahí. Porque los pueblos de Mesopotamia destacaron mucho por la observación de los astros. Bueno, he agregado ahí la puerta de Istar, que ha sido reconstruida y está en el Museo de Berlín, la puerta de Istar. Los azulejos, las mayólicas. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Ludes, ya, gracias. Ahora, pero lo interesante, estos zigurats, muchos de estos zigurats tenían 7 pisos. 7 pisos. Y en la parte superior del piso estaba pues el adoratorio u observatorio. Pero el detalle, ¿por qué 7 pisos? La respuesta es sencilla. Porque los mesopotámicos llegaron al conocimiento, en sus cálculos y observaciones, llegaron al conocimiento de 7 astros. Por eso que cada piso representaba el astro que ellos conocían y generalmente cada piso tenía un color distinto. Esa es la misma explicación. Ellos creían mucho en la astrología. Ellos decían, ¿no? Cada astro tiene un día que influye en los seres vivos. Entonces, si conocieron ellos 7 astros, cada astro tiene su día de influencia. Eso ha quedado hasta ahora.
Por ejemplo, día lunes, día de la luna. Día martes, día de Marte. Día miércoles, de Mercurio. ¿Ok? Día jueves, de Júpiter. Día viernes, de Venus. Día sábado, de Saturno. En inglés, Saturday, día Saturno. Día domingo, ¿cómo se dice domingo en inglés? Sunday, día del sol. El día del sol. ¿Mm? Tú estás en los 7 astros que ellos conocieron, por eso que los templos tenían 7 pisos, los sigurats. ¿Mm? Pues ellos inventaron, los mesopotámicos inventaron los signos zodiacales, los horóscopos. Ellos inventaron, eso es un aporte de Mesopotamia, la división del tiempo. Dime, alguien le está levantando la mano. Dime. ¿Alguien levantó la mano? Diga, pregunten, por favor. ¿O se equivocaron, quizás? Sin querer levantaron la mano. Bueno, en escultura destacan los llamados toros alados, como estamos observando, ¿no? Cuerpo de toro, rostro humano, 2 alas. Y en algunos casos tiene hasta 5 patas. Inmensos los toros alados. En ciencias, como dijimos nosotros, un gran aporte de Mesopotamia fue la astronomía, la astrología, ¿no? Ellos, más que astronomía, era astrología, porque inventaron los signos zodiacales. Ellos querían, ¿no?, que los astros influían en la vida de las personas. Un gran aporte de ellos va a ser la división del tiempo, ¿no? Calcularon el día 24 horas, la hora 60 minutos, el minuto 60 segundos, la semana en 7 días, acabamos de ver eso, el año en 12 meses lunares, estudiaron los eclipses, que eran los signos zodiacales. De los 7 astros que conocieron, 5 eran planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna, en total 7 astros. En matemáticas, dividieron la circunferencia en 360 grados, inventaron la numeración sexagesimal de base 60. Por ejemplo, muchos objetos se venden por docenas. Una docena de esto, media docena de lo otro. Se está haciendo uso de la numeración sexagesimal de base 60. ¿Por qué, profesor? Uno cuenta, pues, ¿no? 12, 24, 36, 48, 60. 12 por 5, 60. Usaron estas siguientes unidades de longitud, que son medidas básicas, ¿no? El palmo, lo que uno llama la cuarta, el codo, el estadio, son medidas aproximadas, ¿no? La mina y el talento son medidas de peso. También son muy aproximadas y relativas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Por qué toros? A ver. La asistencia, sí, sí. No, los toros alados están representando a seres mitológicos. Esa es la explicación. Los toros alados representan
a seres mitológicos. ¿Cuál fue la civilización antigua que más conocimientos tenía de las matemáticas? No puedo decir que esta tenía más de esta la otra, ¿no es cierto? Pero todas tenían conocimientos matemáticos. Los egipcios, por ejemplo, aportaron mucho. Los egipcios aportaron mucho. Cada uno aportó, ¿ok? Cada uno aportó, cada uno tenía lo suyo. Descubrieron, no, los signos zodiacales, ellos observaban, ellos no descubrieron, sino ellos lo crearon, porque entonces vieron las estrellas, los astros, entonces ellos imaginaron, que por lo tanto, observaron e imaginaron figuras en el firmamento. Así ellos crean los signos zodiacales. Cuando nacía una persona, decían, bueno, esta persona nació este día, a ver, levante su carta astral. ¿Cómo está la posición de los astros el día de hoy? Fa, 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 de esta forma, de esta forma. Entonces ahí ellos verificaban y veían mediante sus procedimientos su futuro. ¿Está claro, Niurka, José Antonio? Muy bien. Entonces dicto las claves, chicos. A ver. Sí, sí, las tienes ayer, todos. Dicto las claves de la separata. Bien, empezamos entonces. ¿Dicto o escribo, chicos? Me dicen, mejor escribo, ¿no? Profesor Barrutia, buenos días. No se Buenas, olvide de la Manuel. asistencia, por favor. Sí, ya la descargué. Gracias, Ya profesor. descargué la... Ya, listo. 1, B. 2, C. 3, A. 4, B. 5, D. 5D, 6E, 7C, 8B, 9E, 10A, 11A también, 12D, 13D, 14D también, 15 igual, D, 16E,
17, A, 18, A, 19, C y la 20, D.